Hola, bienvenidos, bienvenidas a todos, todas. Genial, hoy hacemos la información o la charla desde Spy Ganesha. Como veis, ahí atrás tenemos ya abierto con poquita gente, pero bueno, empezando a buscar la normalidad, entre comillas. Muy bien, si me decís los que estáis por aquí, si me oís bien, si se me ve bien. Hola Celia, ¿qué tal? Genial, desde Kuwait. Un abrazo bien fuerte para ti. Mil gracias por estar ahí presente. Héctor, de Chicago, muy bien, justo la otra punta del mundo, ¿eh? Muy bien, Héctor. Matías, hombre, Matías, ¿qué tal? Gracias por compartir a ti. Espe, genial, muy bien. Es maravilloso teneros a todos, a todas por aquí. Hanna, wow, un abrazo bien fuerte, genial también, muy, muy bien. Supongo que me oís bien. Iris, wow, muy bien, fantástico. La verdad es que cuando empiezo es como una sorpresa ver quién va a estar conectado o quién no, pero bueno, en todo caso se entrega y el trabajo es el mismo, tanto si hay una persona como si hay 100. La verdad es que todos sois uno y es maravilloso. Empezaré antes de que me empecéis a hacer preguntas, una pequeña... Hola Sandra, genial. De nuevo, evidente. Empezaré un poquito con el tema, centraremos hoy un poquito el tema en el miedo, los miedos, ya que, bueno, un poquito últimamente es lo que me estoy encontrando con las visitas que la gente o las consultas que me hace la gente. Edith, genial, un abrazo bien fuerte desde el otro lado del Atlántico. Los miedos. Estamos viviendo una situación en la que el miedo es una constante y mucha gente, María, encantado, Espe, te escucho muy bien, vale, fantástico. Mucha gente está viviendo en el miedo, ¿no? Y eso tiene unas consecuencias y hay que ser consciente de que esas consecuencias pueden luego pasarnos factura, ¿no? Mira, de entrada, y os hablo siempre, insisto, desde mi experiencia, desde la experiencia que tengo de los acompañamientos que llevo haciendo durante muchos años. Lo que os estoy diciendo no es que sea ni verdad ni mentira, simplemente es lo que yo me he encontrado y lo que me gustaría o lo que me gusta es compartirlo con cada uno de vosotros y de vosotras. Y luego de ahí cogéis lo que realmente os interesa, si es que os interesa algo, y si os ayuda a cambiar vuestra manera de vivir, en mejorar vuestra calidad de vida y vuestra felicidad, pues fantástico. Insisto, el miedo de por sí es una creencia, no existe el miedo, ¿vale? Es algo que se activa y se activa porque llevo esa programación ahí encima, ¿no? ¿Qué pasa con el miedo? El miedo hace que todo el cuerpo, cuando está en estrés producido por el miedo, todo el cuerpo se prepara para huir o enfrentarse a el peligro que tengo delante, ¿no? ¿Eso qué hace? Lo explica muy bien Bruce Lipton en su libro La biología de las creencias. Lo que hace es reducir todos los niveles de las funciones del cuerpo y centrar toda la energía en eso. Con lo cual, una de las consecuencias es que cuando estoy en estrés y tengo miedo, hay una basculación de la energía que se dedica a cada una de las cosas del cuerpo. Se centra más en las reacciones instantáneas, que son las que me pueden salvar la vida, y por lo tanto el consciente recibe menos sangre, para decirlo de alguna manera. Y una de las consecuencias es cuando tengo miedo me convierto en bastante más tonto. Nos pasa a todos, ¿eh? Es simplemente una reacción biológica del cuerpo, ¿eh? Dedicamos todo el esfuerzo en huir o combatir eso, por lo tanto las demás funciones del cuerpo tienen que estar en un segundo término. Otra de las consecuencias es que mi sistema inmunológico queda totalmente abandonado porque es más importante salir corriendo que dedicarse a fabricar historias inmunes. Y otra de las consecuencias es que realmente me quedo como estancado, ¿no? Como paralizado.
no sé dónde ir, no sé qué hacer, ¿no? Insisto, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta porque si vivimos en una situación, Oli, encantado, Loli, muy bien. Si vivimos en una situación de miedo, todo eso es lo que estamos viviendo. Realmente nos cuesta más pensar, tomar decisiones, o las que tomamos son decisiones que vienen muy desde el inconsciente y no del consciente, no son razonadas. Nuestro cuerpo está en estrés, por lo tanto se dedica a sobrevivir y no en pensar. Y todo eso hace que seamos mucho más vulnerables. De hecho, también lo dice Bruce Lipton y otros médicos, que cuando estamos en estrés producido por el miedo, el sistema inmune baja pero en picado. Por lo tanto, en esa situación de miedo y estrés, somos mucho más vulnerables. Y cualquier cosa que nos suceda mientras estamos en ese miedo, puede convertirse en una gran cosa. Es decir, cualquier enfermedad que yo tenga, si mi sistema inmune está muy bajo, puede convertirse en un gran problema. En cambio, si tengo mi sistema inmune en perfectas condiciones, cualquier agresión que sufra, lo que hará es el cuerpo tener las herramientas para poder combatir eso y salir airoso de esa historia, ¿no? Una vez dicho esto, os quería leer una frase que me sorprendió el otro día. Estaba releyendo a Bruce Lipton. La verdad es que este hombre es maravilloso. Recomiendo el libro este de la biología de las creencias. Dice, si somos capaces de controlar nuestros miedos, podremos recuperar el control de nuestras vidas. Acordaros de eso. Cuando dejemos de tener miedo, podremos recuperar el control de nuestras vidas. Y una vez dicho esto, hola José, encantado. Venga, situaciones de miedo, y si no son de miedo, situaciones que os preocupen o que sepáis de alguien, o como siempre, como cada semana, pues encantado de poder encontrar una respuesta a esa historia, ¿no? Por lo menos una respuesta, una posible respuesta. Venga, a ver quién es el primero que pregunta. Mientras os estáis preparando o pensáis en qué preguntar, otra de las cosas importantes a tener en cuenta es que ese miedo puede condicionar mi vida, toda mi vida. Es decir, por ejemplo, ahí me viene un caso de una mujer que tenía mucho miedo a que su hijo le pasara algo. De hecho, lo sobreprotegía. Normalmente cuando tengo miedo a que mi hijo le pase algo, y lo hago desde una forma extrema, no un miedo normal de cosas, sino lo llevo al extremo, ahí hay un programa detrás, ¿no? Incluso resulta que la mujer esta, el hijo ya tenía 20 años y seguía teniendo miedo a que le pasara algo, cuando el hijo vivía su vida con su pareja y todo eso, ¿no? Bueno, trabajamos ese tema y vimos que su abuela, había uno de los hijos de su abuela había tenido 9 hijos, y uno de ellos, el más pequeñito, justo el último, había justo muerto en el parto, ¿vale? Esa mujer lleva la información de su madre, de cuidado que los hijos pueden morirse al nacer. ¿Y qué hace su inconsciente? Tiene ese hijo y proyecta en él todo ese programa. Por lo tanto, su inconsciente piensa o cree que su hijo se va a morir haciendo cualquier cosa. No es real, pero es un programa. ¿Y qué hago? Me paso toda mi vida en constante estrés pensando y sintiendo que a mi hijo le va a pasar algo, cuando en realidad a mi hijo le pasará lo que tenga que pasar, pero no porque yo esté más preocupado o menos. Entonces, ¿qué pasa? Ella toma conciencia de eso, toma conciencia de que lleva esa programación, de que realmente ha estado encima de su hijo y que eso ha hecho que su vida
sea un sin vivir estando encima de su hijo y que no se ha dedicado a vivir su vida, cambia, toma conciencia, empieza a vivir su vida, empieza a no preocuparse más de la cuenta por lo que le pasa a su hijo y su vida cambia radicalmente. Empieza a ser feliz, empieza a poder disfrutar de la vida. Por lo tanto, tomar conciencia de dónde viene eso, de cuál es la información que se activa, es muy, muy importante. Héctor, producir mucha cerilla en ambos oídos, ¿a qué se debe? Vale, cerilla entiendo que es cera, ¿vale? Siempre tenéis que preguntarte, Héctor, sentido biológico de eso. Una de las cosas importantes que durante estas charlas que estamos haciendo y con la cual aprendemos vosotros y yo, es siempre que tengáis algo, siempre que os pase algo, preguntaros antes sentido biológico de eso. Realmente si tengo cera en ambos oídos, ¿vale? Y además mucha, me tengo que preguntar primero desde cuándo tengo esta cera, ¿vale? Si la he tenido anteriormente en alguna ocasión, pero pongamos que la tengo ahora. Por lo tanto, ¿qué hace biológicamente la cera? Que no escuche. Me tapa los oídos, ¿vale? Por lo tanto, si me tapa los oídos, algo estoy escuchando que no quiero escuchar y me siento obligado a escuchar. Por lo tanto, ¿qué hace el inconsciente? El inconsciente solo está programado para hacer lo que nosotros realmente queremos, no lo que pensamos que queremos, sino lo que realmente. Por lo tanto, yo estoy viviendo una situación que estoy escuchando constantemente cosas que no quiero escuchar. Por lo tanto, ¿qué va a hacer el inconsciente si yo me obligo a escuchar eso y no hago nada para no escuchar eso? Lo puedo mantener un tiempo, pero a partir de ese tiempo lo que hago es solucionarlo. No puedo estar en estrés toda la vida. Por lo tanto, lleno los oídos de cera y se acabó el problema. Entonces, insisto, ¿qué me está diciendo la cera? Que tengo ese conflicto. Por lo tanto, tengo que averiguar de dónde viene. ¿Vale? Siempre sentido biológico de la historia. Loli, hay muchas cosas a las que no le tengo miedo. Sin embargo, tengo bastante miedo a exponerme. Hago curso de oratoria, etcétera, pero lo paso realmente mal a la hora de hablar en público o hacer un ejercicio en este curso. Aún así, le puedo a mis resistencias. Espera que leo más, no me lo deja ver. Vale, le puedo a mis resistencias. Ok, Loli, piensa una cosa. Siempre tienes que ir más allá de la historia. Si a mí me da miedo exponerme, o sea, entiendo que es ponerte delante de personas a hablar, ¿vale? O hablar en público, ¿vale? O hacer un ejercicio en ese curso que estás haciendo. Realmente no tienes miedo a exponerme. Ese es el 3% este que es tonto y se piensa que sí, ¿vale? ¿Qué me dice el 98% al inconsciente? El miedo es a ser juzgada, ¿vale? Y ese miedo a ser juzgada se transforma en miedo a exponerme. Pero si tengo miedo a ser juzgada o a lo que digan los demás de mí, tengo que buscar de dónde viene ese miedo a ser juzgada o a que digan los demás de mí, ¿vale? Y seguramente podrás encontrar, cuando eras pequeña, tienes que preguntarte qué decían mis papás o mi mamá de mí, ¿vale? Me viene al caso algo parecido a lo que me dices tú, y era una chica que tenía ese miedo a hablar en público y fuimos a buscar esa historia y encontramos que cuando era pequeña, cuando pequeña me refiero a cuando tenía 10, 11 años, llevaba las notas del colegio a papá y mamá, y sobre todo a papá, falta de reconocimiento de papá, y papá, aunque sacaron sobresalientes, siempre le decía que podía hacer más, que no sé qué, o sea, nunca la valoró, ¿vale? Y siempre estaba pendiente de ese juicio. Por lo tanto, eso se queda en mi inconsciente y hace que yo cuando hable delante del público, ¿vale? Espere esa historia, la falta de reconocimiento. Ella solucionó ese tema con papá y a partir de ahí desapareció el miedo. El miedo se activa porque hay un programa, ¿eh? ¿Vale, Loli? Mira eso y verás cómo seguro que hay historias en ese sentido. Cristina, hola, ¿qué tal? Fantástico, un abrazo bien fuerte. El medio, hablar en público. Vale, lo mismo que Loli, ¿ves? Por eso estáis ahí, no hay casualidades, la casualidad no existe, ¿eh? O sea, si estáis aquí todos es por algo y porque todos tenemos que aprender de todos, ¿vale? Y yo el primero, ¿eh?
El miedo a hablar en público, grupo de más de 10 personas, por ejemplo, personas desconocidas, ¿de dónde puede venir? Lo que he dicho a Loli, simplemente falta de reconocimiento. Me importa mucho lo que digan los demás de mí, ¿vale? Cuando me importa mucho lo que digan los demás de mí, normalmente soy un hijo que se llama un hijo no deseado, que no, insisto, no deseado no quiere decir que papá y mamá no me quieran, pero sí puede decir que en el momento de quedarme embarazada haya dicho, wow, me he quedado embarazada, no quiero, ahora no es el momento porque no tengo casa, porque estoy en la hipoteca, porque no sé qué, tal, tal. Toda esa información la recibe el niño, ¿vale? O porque lleva un programa de no tener hijos, ¿vale? Y ¿qué hace? Que yo nazca y tenga que estar constantemente intentando recibir el reconocimiento de los demás, ¿vale? Y eso es lo que hace que cuando yo me ponga delante de 10 personas, las vea como esa historia, en el inconsciente le da igual que sean 10 o que sea mi padre, o que sean 10 o que sea mi madre, ¿vale? Lo que importa es el reconocimiento, ¿vale? Tenéis que ir más allá de la historia, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Esa desvalorización la proyecto, porque siempre proyectamos nosotros nuestra realidad, y como yo me desvalorizo, ¿qué hago? Encuentro delante gente que lo que hace es desvalorizarme, ¿vale? O yo creo que me va a desvalorizar. Por lo tanto, tengo miedo a lo que dirán o a estar a la altura, ¿vale? Tomar conciencia de eso y tomar conciencia de que no hay que demostrar nada a nadie, simplemente a uno mismo e incluso no demostrarse, simplemente vivirlo, disfrutarlo. Si yo tengo que hablar en público a 10 personas, puedo mirarlo o vivirlo de una manera o de otra, ¿vale? Puedo vivirlo desde la manera que os he dicho o puedo vivirlo diciendo 10 personas son 10 posibilidades para mí para aprender, porque cada una de esas personas es mi espejo. Por lo tanto, cada una de esas personas lo que va a decir o la manera de actuar va a reflejar mi historia. Por lo tanto, 10 personas, fantástico, porque cada una de ellas me va a hacer crecer. Cuando yo veo esa historia, me da igual que haya 10 o haya 100, mejor que haya 100, porque serán más posibilidades de crecer para mí y para ellos, ¿vale? Entonces, y además, en el fondo, todos somos uno, por lo tanto, yo y ellos, o tú y los 10, o yo y vosotros, somos exactamente lo mismo, con diferentes creencias, con diferentes, pero somos exactamente lo mismo. Por lo tanto, ¿qué diferencia hay entre uno que está escuchando y el que está hablando? Ninguna. Simplemente que el que está hablando expone, como yo, la experiencia que tengo, porque si la he recibido, sé y soy consciente de que es para compartirla, y a partir de ahí es igual lo que digan. Lo que digan realmente reflejará mi historia, ¿vale? Gracias a ti, Loli. María, desde que cambié de ciudad tengo miedo a conducir en coche. Voy en patinete eléctrico y el tránsito me da miedo, ¿vale? Desde que cambié de ciudad, ¿vale? Entonces, es importante que veáis cómo hablamos, muy importante, ¿eh? El otro día estaba con una señora, una mujer que ya hacía tiempo que se había separado de su marido y tenía un conflicto de valorarse y tal, y cuando hablaba de él, hablaba como si estuviera sentado a su lado. Y si tú todavía no te has separado, si estás ahí viviendo la misma historia, es muy importante, ¿eh? Por lo tanto, desde que me cambié de ciudad, ¿qué pasaba en esa ciudad y qué pasa en esa nueva ciudad? Piensa que desde que me cambié de ciudad, solo es el 3%, ¿vale? Tienes que ir más allá. ¿Y qué pasa? Cuando estoy en una ciudad, entiendo, por lo que tú me dices y lo que me viene, es que estoy en una ciudad y tengo que cambiarme por un determinado conflicto o por una determinada historia, ¿vale? Por lo tanto, estoy en un sitio en la que estoy en mi zona de confort, estoy bien, ¿vale? Estoy a gusto, estoy agradable y me cambio a una situación totalmente nueva, ¿vale? Por lo tanto, aparece el miedo a no ser reconocido en ese espacio, ¿vale? Tengo miedo a conducir el coche. Tú misma lo dices en la frase de arriba, fijaros, ¿eh? Desde que me cambié de ciudad, por lo tanto, para cambiarme de ciudad, ¿qué tengo que hacer? Coger el coche. Por lo tanto, si no quiero cambiar de ciudad, es decir, todo eso me está diciendo que inconscientemente no te querías cambiar y tú te viste obligada a cambiar, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué hace el inconsciente? Activa el miedo a conducir el coche, ¿vale? De hecho,
El coche, como os dije el otro día, igual que el útero, es casa. Por lo tanto, tengo miedo a cambiar de casa, ¿vale? Voy en patinete eléctrico y el tránsito no me da miedo, ¿vale? Voy en patinete eléctrico quiere decir que ya no estoy dentro del coche, ¿vale? Ya estoy interactuando con la gente, ¿vale? Y además es una estratagema del consciente para decir, no, no, yo es que voy en patinete y ahora estoy mejor, olvídate. El conflicto sigue estando, pero mi inconsciente busca una manera para que sea menos y sea más llevadero. Por lo tanto, voy en patinete eléctrico y suavizo el conflicto, pero el conflicto sigue estando, ¿eh? ¿Vale? Entonces, intenta mirar eso, María. ¿Qué es lo que cambia en mi vida, ¿vale? Cuando cambio de ciudad y por qué me siento obligada a cambiarme y de dónde viene ese cambio, ¿vale? Por aquí yo creo que encontrarás cosas. Yo vivo una situación contradictoria con el COVID-19. Es como surreal. Bueno, esto casi todos, ¿no? Por una parte parece todo normal y al ver a personas con mascarilla o yo misma al ponérmela al salir a la calle, me viene como la creencia al contagio. Aunque estoy contagiada y soy enfermera, parece que todo es un montaje. Es como vivo mi vida normal en casa y cuando salgo es otra que no me parece real, aunque he visto casos en el hospital y en mí misma. Vale, tú eres una gran, primero que hay que reconocer que es una gran valor en esa historia, ¿vale? Y te estás dando cuenta de realmente de la situación. Tienes miedo al contagio y realmente cuando uno tiene miedo al contagio, lo que está provocando es que se contagie. Porque el inconsciente, si a lo que me niego es a lo que voy. O sea, cuando más me niego a una cosa, más grande lo hago, ¿vale? ¿Qué pasa? Vives dos situaciones. Una, cuando estás en casa, estás no sé qué, cuando estás segura, y cuando estás fuera, te pones la mascarilla, no sé qué. Hay que mirarlo desde fuera y verlo desde una perspectiva un poco más arriba que el hecho de ponerse o no la mascarilla, ¿vale? Realmente, lo que hemos dicho al principio, lo que dice Bruce Lipton, ¿no? ¿Qué es lo importante? ¿Llevar mascarilla o no llevar mascarilla? Y la gente se queda en ese conflicto y no va más allá, ¿vale? Y si te quedas en ese conflicto, no resuelves nada, porque ahí no está el problema, no está el conflicto. El conflicto está en, ¿debo reforzar mi sistema inmune o no dejo o no refuerzo mi sistema inmune? Porque realmente como sabes, tú eres enfermera, contagiar es una cosa normal. Los virus, todo estamos llenos. Somos un mundo de virus y bacterias, ¿vale? Y los llevamos todos. Pero ¿qué pasa? Hay gente que, pues, tiene el bicho, ¿vale? Y mmm, lo supera fácilmente y hay otra gente que no, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, aparte de la parte física, que puede que haya tenido conflictos antes de pulmón o lo que sea, esto no entraremos ahí porque primero yo no soy médico y luego estamos hablando de emociones. ¿Qué pasa? Emocionalmente yo puedo estar tranquilo, puedo estar consciente, y puedo hacer todo lo posible para reforzar mi sistema inmune, siendo perfectamente consciente de que si pasa o no pasa, si me infecto o no me infecto, no depende de lo que yo haga, ¿vale? Porque si tiene que pasar, pasará. Si no tiene que pasar, no pasará, ¿vale? Lo que sí puedo hacer, es decir, las cosas pasan y lo único que puede cambiar o lo que puedo cambiar, según la experiencia que he vivido, es la manera en que vivo eso, ¿vale? Por lo tanto, insisto, desde la experiencia, lo más importante es tener un sistema inmune en perfectas condiciones, comer sano, hacer deporte, hacer yoga, hacer lo que sea, ¿vale? Estar tranquilo, en paz, ¿vale? Mirar menos la tele, ¿ok? No recibir tantos inputs, porque fijaros que hoy en día casi todo el mundo, cuando o estás hablando de eso, o estás buscando información de eso, o te sueltan información de eso, por lo tanto, solo vives esa realidad. Insisto,
no es lo importante, el llevar una cosa o la otra, ¿vale? Hay que hacer lo que unos dicen y otros ya está, y punto, ¿vale? Hay que ser coherente, ¿vale? Y coherente quiere decir eso, reforzar tu sistema inmune, vivir tranquilo, en paz, sin miedo, insisto, y por eso hablamos del miedo, ¿vale? Y a partir de ahí, si sucede que me infecte, yo sé que mi sistema inmune está preparado para eso, ¿vale? Y que si no tengo suficiente con eso, podré hacer cosas para reforzarlo aún más, ¿vale? Pero si tengo miedo y vivo en el miedo y no hago nada para reforzar mi sistema inmune, no eso, no, es que cualquier resfriado me va a producir algo grave, ¿entendéis? O sea, el problema no está donde creemos que está más arriba, es una historia de sentir, de vivir en esa actitud de confianza, de gratitud, ¿vale? De saber que realmente estamos en una situación determinada, pero insisto, y como he insistido otras veces, podemos vivir esa situación de una manera o de otra. Y ahí está un poco lo que dices tú, Espe, ¿no? Escucha tu corazón y menos la cabeza, y seguro que el corazón te dice lo que tienes que hacer, ¿vale? Hanna, hola, ¿qué tal? Yo debido a esta situación veo que me da miedo ir en transporte público. No me hace gracia y decido ir caminando. Fantástico, eres coherente. Me da miedo ir en transporte público. Insisto, como antes, tengo que ir más arriba de eso, ¿vale? Y realmente es el 3% dice, tengo miedo a ir en transporte público. Lo que tengo miedo es a infectarme, a que me pase algo, ¿vale? Lo que hemos dicho antes. Tengo que ser coherente, o sea, no por ir en transporte público o ir caminando estaré más o menos protegido, ¿vale? Simplemente es una situación, es una historia emocional, ¿vale? Si yo voy en transporte público siendo coherente, gratitud, sin miedo, no me va a pasar nada, ¿vale? O si me pasa, estaré preparado para eso, ¿vale? Y si voy caminando porque camino, porque tengo miedo en ir al otro, estoy caminando y caminar es peor que ir en transporte público, porque camino porque tengo miedo, ¿entiendes? O sea que, Hanna, coherencia, coherencia y gratitud y siempre no actuar desde el miedo, ¿vale? Cuando hago algo porque otra cosa me da miedo, lo que estoy haciendo es llamando a esa historia, ¿vale? Buenas, SES, ¿por qué el miedo a la enfermedad, sobre todo a tener cáncer? Trabajo en sanidad y en ocasiones me obsesiono con los síntomas de enfermedades que veo en la gente y creo que yo también las tengo. Obsesionándome en sí tendré algo y escuchándome a ver dónde me duele. Mi padre murió de cáncer y yo fui la que lo cuidé hasta el último momento y me pasa, yo creo, desde entonces. Vale, perfecto. Ok, miedo a que me pase algo, ¿vale? ¿Qué pasa? Tú ya vives una situación determinada con tu padre, ¿vale? Por lo tanto, tu inconsciente ya ha creado un programa que alguien se puede morir muy cercano, ¿vale? Que sufre, ¿vale? Y que alguien tiene que cuidarle. Y eso ya, de entrada, crea un programa que cada vez que ves algo que tu inconsciente relaciona, de hecho, en cada enfermo, tu inconsciente ve tu padre, ¿vale? Se repite la historia, ¿vale? Pero no te quedes ahí, ve más arriba. Yo siempre que he visto esa historia, siempre me he encontrado algún abuelo, alguna abuela que pasó exactamente lo mismo, es decir, que se murió o tuvo una enfermedad grave y hubo alguien que tuvo que cuidarlo, que no sé qué. El programa a nivel familiar, ¿vale? Me puede pasar eso, ¿vale? Y como el inconsciente lleva esa información, para el inconsciente el tema no existe. Por lo tanto, le da igual que sea un abuelo a que sean tus pacientes. Para él es lo mismo, ¿vale? Tienes que plantearte ese miedo a enfermarme, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen de ese miedo? ¿Vale? Se dispara con tu padre, pero insisto, cuando pasa lo de tu padre, quiere decir que antes ha pasado algo en tu familia. Busca en el árbol familiar, encuentra la situación y trabaja esa situación. Trabaja en profundidad esa situación, ese programa de miedo a enfermarme, ¿vale? Me viene ahora a la memoria una persona que más o menos tenía tu conflicto y insisto, encontramos en el árbol, no sé, ahora no me acuerdo exactamente si era la abuela paterna o materna, me parece que era la materna,
¿vale? Que cuando ella era pequeña, ¿vale? La abuela esa enfermó, su madre tuvo que ir a cuidarla, o se sintió obligada a cuidarla, eso ya entraremos en eso, y por el hecho de cuidarla a ella, a su madre, la abandonó a ella la dejó sin madre relativamente. ¿Eh? Ella vive esa historia y repite esa historia, es decir, tienes que buscar qué pasa o qué historia en ese sentido hay en el árbol familiar para que a mí eso me diga o haga que yo reaccione de esa manera, ¿vale? Ah, gracias a ti, Hanna. GPGP, no sé quién eres, ¿eh? Pero bueno, ok. Ah, insisto, además, sería importante saber qué tipo de cáncer tuvo tu padre, porque normalmente, por lo que me he encontrado, siempre, según el tipo de cáncer, hay emocionalmente una historia que pasa, ¿no? Y podrías averiguar mucho para eso. También pienso una cosa, las enfermedades en general, aparte de la parte biológica, emocionalmente siempre tienen un para qué. Por lo tanto, todos los pacientes que entran y tú ves y que tienen una enfermedad determinada, no veas solo la enfermedad, ve más allá y entiende o intenta entender o averiguar cuál es la emoción que hay detrás de eso que ha hecho que mi inconsciente como resultado de esa historia, ¿vale? Insisto, no digo que todo sea eso, pero hay una parte emocional que me hace entender esa historia. Y si entiendo que esa historia es de esa persona, uh, ya no tengo miedo a eso, ¿vale? A no ser que esté viviendo una situación parecida, ¿eh? ¿Vale? ¿Ok? Vale. Hanna, ok. Insisto, siempre coherencia y lo importante no es ir a pie o ir en transporte público, lo importante es ir en coherencia, tranquilamente, en paz, sin miedo, sea en barco, en avión o andando, ¿vale? Y insisto, si te acuerdas o me dices de qué murió, de qué cáncer murió tu padre, te podría decir cosas de cuál es el sentido a nivel emocional de toda esa historia, ¿vale? Pero insisto, el miedo siempre viene porque se activa un programa. Cuando me pasa eso con mi padre, quiere decir que antes ha habido algo que hace que mi inconsciente entienda que lo que está pasando con mi padre es lo mismo y por lo tanto se activa el miedo, ¿eh? ¿Vale? Pero no deja de ser una creencia, ¿vale? Y el hecho de que sea una creencia quiere decir que hay muchas personas que viven la misma situación que tú y no la viven como tú, no tienen miedo a tener no sé qué, no sé qué. Por tanto, insisto, es una creencia y hay que ver de dónde viene esa creencia, ¿vale? ¿Ok? Páncreas, vale. Páncreas, normalmente lo que me he encontrado es que hay mucha rabia acumulada, ¿vale? Una vida en la que hay mucha rabia acumulada que no se expresa, ¿vale? Y vivo situaciones constantes y me trago y al final el inconsciente no puede más y lo expresa a través del páncreas, ¿vale? Es lo que me he encontrado, ¿eh? ¿Vale? Habría que ver cómo, cuándo, de qué manera y qué pasa, pero normalmente en los casos que me he encontrado de páncreas hay muchísima, más de la que te puedas imaginar, rabia acumulada, no expresada, ¿eh? Sobre todo no expresada, es algo que me trago, ¿vale? Y me lo quedo dentro, pero sigo ahí con rabia, ¿eh? ¿Vale? Ok, venga. La verdad es que, insisto, estamos en una situación que nos ofrece la gran posibilidad de vivirla de una manera o de otra. Es que es fantástico. Hoy me he encontrado con una persona en la calle y hablamos de eso, de decir, ostras, es que realmente es una oportunidad genial para vivirla de una manera y de otra. Y según vivas esa historia de una manera o de otra, tu realidad va a ser diferente. Y es así, es así. Si vivo todas las situaciones de miedo, de hecho, pensar que el hecho de usar la mascarilla o no, ¿qué hace? Reforzar el miedo. Es así, reforzar el miedo. Entonces, insisto, si vivo esa situación desde el miedo, estoy, lo que os he dicho al principio, bajando mi sistema inmune, siendo más vulnerable, siendo más propenso, ¿entiendes? Entonces, insisto, hay que ser muy coherente, intentar ser coherente al máximo, hacer las cosas desde el amor y no desde el miedo y actuar
actuar así, ¿eh? No solo por el que dirán, ¿no? ¿Vale? Venga, más preguntas. Ok. Tenía aquí un texto mientras alguien hace una pregunta. ¿Dónde está? De Bruce Lipton, muy, muy bonito, que decía... Luisa, hola, ¿qué tal? Os leo el texto este mientras me hacéis la pregunta. Nada, es un pequeño trozo. Dice, puedes vivir una vida de miedo o una vida de amor. Tienes elección, pero te advierto que si eliges ver el mundo lleno de amor, tu salud mejorará. Sin embargo, si eliges vivir en un mundo oscuro lleno de miedo, tu salud se resentirá, ya que quedarás atrapado en una respuesta fisiológica de huida y protección. Bruce Lipton. Fantástico. Es lo que os he dicho, está diciendo exactamente eso. Edith, soltera conduje sin miedo. Al casarme me vi en cierta forma obligada a conducir para mi marido bajo condiciones estresantes. Ahora tengo miedo a conducir y perder el control del auto. Vale, perfecto. Si tú misma te estás respondiendo en la pregunta, ¿eh? Cuando soy libre no pasa nada. Cuando estoy atada tengo conflictos. Además, conducir es una obligación, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Si ahora tengo miedo a conducir y a perder el control del auto, quiere decir que mi inconsciente sigue estando sin resolver el conflicto que tenía con mi marido en el hecho de obligarme a conducir. Para mi inconsciente, aunque mi marido no esté, ¿vale? Conducir sigue siendo una obligación y tengo que ir con cuidado porque además lo llevo a él, ¿vale? Por lo tanto, toma conciencia de eso, toma conciencia de que eso es una historia que no es tuya, ¿vale? Y además, piensa una cosa, ve más allá de esto. Cuando soy libre no tengo miedo, cuando estoy encerrada tengo miedo, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué dispara el miedo cuando estoy atada? ¿Vale? ¿Qué pasa con mis padres? ¿Qué pasa con mis abuelos? ¿Por qué es peligroso estar atada o controlada? ¿Vale? Busca ahí, seguro que encontrarás muchas, muchas cosas. ¿Eh? Jordi, fantástico, encantado, una gran persona. Loli, es cierto, llevo mascarilla por cumplir unas normas, pero no por voluntad, ¿vale? Puedo hacer dos cosas, o no llevar mascarilla, o llevar mascarilla siendo perfectamente consciente de que simplemente lo hago por cumplir la norma, pero no con rabia por cumplir la norma, ¿entendéis? ¿Vale? Depende de la coherencia de cada uno, ¿vale? Insisto, no es ni bueno ni malo, pero lo que hay que hacer es ser coherente, ¿vale? No puedo llevarla por el que dirán y luego, porque entonces el inconsciente no entiende nada, ¿vale? ¿Ok? Miedo, ambisma, miedo a subir el ascensor, ¿vale? ¿Ok? Subir al ascensor entiendo que es tanto subir como bajar, ¿no? Paco, encantado. El ascensor, ¿vale? ¿Qué es el ascensor? Es un sitio cerrado del que no puedo salir, ¿vale? Todas las personas que me he encontrado con miedo a subir al ascensor, con miedo a subir a un avión, ¿vale? Siempre, o casi siempre, insisto, y hablo desde la experiencia, lo que me he encontrado es un conflicto en el embarazo de mamá conmigo, ¿vale? Una historia que me viene a la cabeza, una chica italiana, miedo a volar, no podía volar, volar es entrar en el avión y ya no poder, ¿eh? Tenía que drogarse totalmente y vale. Conflicto, mamá está embarazada de ella, ¿vale? Y le dicen que tiene que trasladarse de ciudad, como de antes, ¿vale? Que no hay más remedio que coger el avión porque estaba muy lejos, ¿vale? Ella no quiere, la obligan, ¿vale? Y cuando la obligan, ella siente durante el viaje que va a perder el hijo, ¿vale? Ok, yo recibo esa información, estoy dentro del vientre de mamá y para mi inconsciente, cuando yo cojo un avión, estoy en peligro de muerte, ¿vale? Mi inconsciente crea el programa y mi inconsciente lo que hace es salvarme, no me deja entrar en el avión.
Cuando yo tomo conciencia de que se pasa a mamá, que es una historia de mamá, que yo recibo esa información y que esa información la proyecto, pero que no es mía, hago el trabajo pertinente y es una chica italiana que hizo un navío con un acompañamiento conmigo hace un par de años y bueno, y ahora está volando por todo el mundo sin miedo. ¿Eh? Ah, y el ascensor lo mismo, ¿eh? Para el inconsciente es un sitio cerrado del que no me puedo mover, del que no puedo escapar, ¿vale? Entonces Francisco Paco busca historias en el embarazo y tiene que haber alguna historia de ese tipo, ¿vale? José, encantado desde Madrid, un abrazo bien fuerte. Dolor muscular del hombro derecho desde hace 3 días, soy diestro, ¿vale? Siempre, José, piensa biológicamente, hombro derecho, soy diestro, por lo tanto, mi parte derecha casi siempre tiene que ver con mi historia, con mi pareja, mi trabajo, mis amigos, ¿vale? Son lo que se llama relaciones horizontales, casi siempre. ¿Eh? ¿Qué quiere decir? Hace 3 días, vale, perfecto. Hace 3 días, hace 4 días, antes de que tenga el dolor, ¿qué pasa? Y si es el hombro y dolor en el hombro, es un dolor que entiendo que es muscular, por lo tanto, siempre que hay un dolor muscular hay un tema de desvalorización, ¿vale? ¿En qué, hace 4 días, en qué me siento desvalorizado? Que tengo que soportar una carga que no quiero soportar, ¿vale? Que me desvaloriza respecto al trabajo o a mi pareja, real o simbólica, pero puede ser perfectamente trabajo o amigos, ¿eh? Y seguro que lo descubres, ¿eh? Seguro que ahí el tema rápidamente te viene, ¿vale? Loli, miedo a las abejas o avispas, mucho miedo, fobia, vale. Cuando son fobias hay que buscar una historia, tiene que haber un biochoc, que se llama una situación de estrés mucho estrés, que puedo no haber pasado yo, pero que puede haber pasado mi madre, o puede haber, y las avispas, ¿qué hacen las avispas y las abejas? No os quedéis con la historia del 3%, ¿vale? Siempre ir más allá. Pinchan, ¿vale? Y me duele la picada, ¿vale? Por lo tanto, mira, ahora que me dices eso, me viene una historia de una chica que más o menos tenía la misma historia con las abejas, las avispas no lo sé, me dijo las abejas, ¿vale? Y fuimos a buscar qué pasó con papá y mamá, qué pasó con la abuela y la abuela. Le dije que buscara información, tenía que haber alguna historia relacionada con pinchar o no pinchar. Y descubrió, y eso cuando lo haces es que te pone la piel de gallina, descubrió que su abuela, ¿vale? La operaron y se murió cuando le pincharon. Pincharon, ¿eh? Pincharon un determinado medicamento que no sabían que era alérgica y tal, y se murió de eso, ¿vale? De un pinchazo, ¿vale? Yo llevo esa información y cuando veo las abejas o veo las avispas tengo fobia a pincharme, pero no es pincharme, no, es a morirme, ¿vale? Busca, tiene que haber alguna información en ese sentido, ¿eh? Busca más allá de las abejas, las avispas, ¿vale? Y es en el hecho de pincharme y de sufrir ese pinchazo, ¿vale? Edith, dolor en oído izquierdo que se desarrolla durante la noche, ¿vale? Entiendo que eres diestra, Edith. O dolor en el oído izquierdo, tendríamos que concretar más, ¿no? Evidentemente, si el dolor es interno, externo, pero bueno, en general, o si eres diestra, oído izquierdo tiene que ver con mi papá, mi mamá, o yo como mamá, ¿vale? Respecto a mis hijos reales o simbólicos, ¿vale? Durante la noche, ¿qué pasa durante la noche? Durante la noche no estoy en situación de despierto, lo cual quiere decir que estoy intentando solucionar conflictos que no he solucionado durante el día, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué pasa durante tu día respecto a ser mamá, ¿vale? Insisto, no hace falta que sea de tu hijo real, ¿vale? Pero sí que realmente está pasando algo en ese sentido, ¿vale? Y como he dicho antes, como la cera, algo está pasando que no quiero oír, no quiero escuchar, ¿vale? En general, habría que ir a ver realmente desde dónde, desde cuándo, buscar qué pasa, pero si buscas por ahí seguro que encuentras cosas, Edith, ¿vale? María, miedo a las ratas. Fantástico. Vale, bueno,
si veis, cada vez que me decís algo, tenéis que ir un poquito más allá y no quedaros en ratas, ¿no? Sino simbólicamente qué es la rata, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen las ratas? ¿Vale? Comer la porquería, ¿no? ¿Vale? Y aparte, miedo a las ratas, y realmente si lo pensáis, realmente es un bicho pequeño que le das una patadita y se va, pero tengo un miedo terrible a las ratas, ¿no? Entonces, ¿la rata qué es? ¿Qué hace? Corroe, coge, ¿vale? Puede morderme, ¿vale? Por lo tanto, miedo a las ratas, simbólicamente, ¿vale? Miedo a ser, simbólicamente ser comido, es decir, o ser atacado, ¿vale? Por alguien, ¿vale? Que no es, que no me lo espero, ¿vale? Es decir, por lo que os digo, biológicamente las ratas, que son unos animales que van, siempre tenéis que pensar, y que no aparece de vez en cuando sin que yo lo espere, ¿vale? Pero tenéis que ir más allá, ¿vale? Y buscar, sobre todo, María, mira qué situaciones hay en ese sentido entre tu padre y tu madre, ¿vale? Situaciones que hayan vivido en las que se hayan sentido posiblemente atacados, ¿vale? Por situaciones puede ser cualquier cosa, pero atacados en ese sentido, por algo inesperado, ¿vale? ¿Okay? Y tiene que haber alguna historia, seguro. Espe, quiste bartolino en el labio derecho de genitales. Tiene relación con relación sexual, entiendo. Es recurrente en una amiga. Ahora no tiene pareja y de golpe le ha salido. Vale, perfecto. Es que para el inconsciente no tener pareja o tener pareja es exactamente lo mismo si lo vives en conflicto, ¿vale? Entonces, evidentemente es un tema sexual, ¿vale? El quiste en el labio bartolino lo que hace es sexo es peligroso, lo que tiene que buscar es un programa a nivel inconsciente de sexo es peligroso que lleva a mamá y seguramente la abuela, ¿vale? Ahora no tengo pareja y de golpe le ha salido, perfecto. ¿Qué hace el inconsciente? No tengo pareja, por lo tanto, soluciona el conflicto. No, ni la tienes ni la vas a tener, ¿vale? Insisto, para el inconsciente tener pareja o no tener pareja en ese sentido a nivel de conflicto es lo mismo, por lo tanto, sí tengo que ir más allá y ver cuál es el sentido biológico de eso y cuál es el programa. El programa es, insisto, no tengas relaciones porque es peligroso, ¿vale? Cosas parecidas a esta me he encontrado y hay una situación que me viene ahora, una chica que tenía más o menos el mismo conflicto y mamá cuando tiene 20 años sufre una violación, ¿vale? Ella lleva la misma información porque es doble de mamá y por lo tanto el inconsciente hace todo lo posible para que no tenga relaciones, ¿vale? Pero insisto, hay que buscar cada caso y eso. Pero conflicto sexual, evidente, pero conflicto sexual de sexo es peligroso, ¿vale? Le da igual que tengas pareja o no tengas pareja. De hecho, cuando no tienes pareja estás más en peligro, ¿eh? Porque la puedes tener. Entonces lo que hace es bloquearte, ¿vale? Los terrores nocturnos comunes de los niños. Vale, eso... vale, lo que pasa es que estamos acostumbrados, y me va muy bien tu pregunta, porque estamos acostumbrados a proyectar esas historias y hablar genéricamente, ¿no? Terrores nocturnos comunes en los niños. Habría que ver qué terror y en qué niño y en qué situación, ¿no? Pero como os dije el otro día, si el niño tiene terrores nocturnos, habrá que preguntarle a la mamá qué terrores tiene nocturnos y qué miedo tiene por la noche, ¿no? Y qué tiene que vigilar por la noche y qué programa de vigilar lleva por la noche. El niño no le pasa nada, ¿eh? Es mamá, si entiendo que es un niño pequeño, ¿eh? He dicho, soy zurda, ambidiestra, el dolor es el oído interno con narices constipadas durante la noche desde que inicié el confinamiento. Vale, zurda, por lo tanto, lo que te he dicho es al revés. O sea, si eres zurda y te dolía el oído derecho, me has dicho, te duele el oído izquierdo, ¿vale? Y eres zurda, ¿vale? Quiere decir que es equivalente a tu diestra, por lo tanto tiene que ver no con lo que te he dicho de mamá, sino con mi pareja, ¿vale? Real o simbólica, mi trabajo, mis amigos, ¿vale? Ok, entonces, si estoy con narices constipadas, tengo normalmente un conflicto
a nivel sexual, ¿vale? Con algún amigo o con algunos amigos, ¿vale? Si durante la noche, desde que inició el confinamiento, pues desde que se inició el confinamiento no has tenido una relación que podías haber tenido o te imaginabas que podías haber tenido y no hay manera de solucionarlo, ¿vale? Y siempre me está diciendo una relación en la que hay una implicación a nivel sexual, que no quiere decir nada, ¿eh? Puede ser sexualmente simbólica, ¿vale? Pero va por ahí la historia, ¿eh? ¿Vale? Y ambidiestra, pensar una cosa, me va muy bien, Edith, que me digas eso, porque cuando una persona es ambidiestra, quiere decir que realmente es zurda biológica, ¿eh? Me he encontrado siempre, y os lo digo porque realmente un zurdo puede perfectamente aprender a ser diestro sin problema, porque lo ve al compañero, porque no sé qué, porque mamá me dice que tiene que ser con la diestra y aprendo y ya está. Pero al revés es prácticamente muy difícil, ¿eh? Hay casos muy puntuales, pero es muy, muy difícil. Por lo tanto, cuando una persona normalmente, yo me he encontrado casi, te diría, el 99% de las personas que son ambidiestras son zurdas biológicas. Y eso quiere decir, Edith, si eres zurda y eres mujer, que tu papá y tu mamá querían un niño cuando naciste, ¿vale? No, uno no es zurdo y diestro porque casualidad, sino que realmente responde a un conflicto a nivel emocional, ¿vale? Por lo tanto, mi papá y mi mamá quieren un niño, yo nazco niña y rápidamente el inconsciente me conviene zurda para trabajar más con la parte masculina del cerebro y ser más niño que niña, ¿vale? Que no quiere decir que no sea niña, pero simbólicamente. José, miedo a quedarme sin dinero, no poder afrontar mis gastos diarios. Por otro lado, miedo a volver a mi antiguo trabajo. Vale, miedo a quedarme sin dinero. Insisto, no os quedéis en miedo a quedarme sin dinero, miedo a no tener de qué alimentarme. Tengo que buscar cuál es el programa que crea esa historia y por qué me creo que me voy a quedar sin dinero cuando realmente, bueno, puedo hacer cosas para no hacerlo, ¿eh? Pero el miedo lo que hace es colapsar y potenciar esa historia, ¿eh? Por lo tanto, busca en el árbol quién se queda sin dinero, sin recursos, de dónde viene la historia y seguro que encuentras soluciones, ¿no? Pero por otro lado, miedo a volver a mi antiguo trabajo, ¿vale? Insisto, si yo tengo miedo a volver a mi antiguo trabajo, quiere decir que no tengo ni puñeteras ganas de volver a mi antiguo trabajo y le llamo miedo, ¿vale? Entonces lo que tengo que hacer es coherente. Si realmente no quiero, o mi inconsciente o mi corazón me dice que no quiero trabajar en ese sitio, pues lo que hago es disfrutar del ERTE y cuando se acabe ya decidiré lo que hago, ¿vale? Pero no me preocupo mientras estoy en ERTE en si tengo miedo o no tengo miedo. De hecho, lo que va a pasar, sabes tú perfectamente qué pasará, tanto si tengo miedo como si no. Entonces, por lo tanto, me dedico a vivir esa situación de forma coherente y feliz, ¿vale? Y cuando acabe eso, ya veremos lo que pasa, ¿vale? Pero no me preocuparé antes por un futuro que en realidad no existe, porque es una proyección, ¿vale? ¿Qué hago? Puede pasar eso, puede pasar cualquier cosa, ¿vale? Insisto, el miedo a quedarme sin dinero, siempre hay una historia de carencia en el árbol, ¿vale? Y tengo que buscar de dónde viene, ¿vale? El universo es abundancia, por lo tanto, el sin dinero hay que ver qué es exactamente eso de sin dinero, ¿vale? ¿Okay? Puede tener que ver con lo del hombro, exactamente, tiene que ver con el hombro siempre y cuando el hombro tenga que ver con una historia de desvalorización o de llevar un peso, una carga, ¿vale? Que no quiero llevar, ya he dicho, con el trabajo, con los amigos. Por lo tanto, si estoy cargando con esa situación o lo veo como una carga, me dolerá, y además lo veo con desvalorización, como dices tú antes, ¿vale? Me dolerá el hombro izquierdo, ¿vale? Tiene mucho que ver con eso, ¿vale? Los miomas, ¿de dónde, Cristina, los miomas, ¿de dónde pueden venir? Bueno, los miomas a nivel emocional estamos hablando, ¿eh? Los miomas, casi siempre me he encontrado con los miomas y además hay historias de miomas increíbles de hacer un par de sesiones y el mioma desaparecer en absoluto, lo cual es fantástico. No quiere decir que yo haga nada, sino que la persona ha hecho un trabajo fantástico, el inconsciente empieza a trabajar para que eso desaparezca. Casi siempre los miomas son hijos simbólicos, ¿vale? Entonces, puede ser por varias razones. Por ejemplo, llevo un programa de no tener hijos, estoy casada,
pero me gustaría tener hijos, pero no los puedo tener, ¿vale? Entonces, ¿qué hace el inconsciente? Me pone un hijo simbólico, que es el mioma. O, al revés, no quiero tener hijos y me pone un mioma porque ya lo tengo y entonces no me evita tenerlos, ¿no? A nivel emocional, ¿eh? Sí, casi siempre los miomas son hijos simbólicos que vienen a sustituir un hijo real, ¿vale? Tanto para que los tenga si no los tengo o al revés, ¿eh? Para el inconsciente es lo mismo, ¿eh? A lo mejor tengo 7 hijos y no quiero tener más, pero el marido sigue no sé qué y de repente aparece un mioma y mira, ya lo tienes, ¿vale? Pero normalmente siempre me he encontrado con eso y insisto, puede ser un hijo real o un hijo simbólico, ¿eh? Y cuando la gente toma conciencia y hace el trabajo, pues el mioma, yo encontré una persona que hicimos un trabajo con eso y, bueno, sí, tenía un mioma, ahora me viene la historia. Tenía que visitarse la semana siguiente en el médico para hacer un último diagnóstico y operar. Y cuando trabajamos duro, ella trabajó duro y cuando fue al especialista, pues le dijo, pues no sé lo que has hecho, pero no hay nada. O sea que vamos a dejar la operación para otro paciente. O sea que fantástico, cuando te dicen cosas de esas dices, bueno, fantástico, porque la gente toma conciencia y trabaja y se da cuenta de que realmente hay posibilidades de cambiar las cosas, ¿no? Gracias a ti, José. Toma conciencia de eso y trabájalo. Sé que puedes hacerlo. Insisto, no vivas esa situación en estrés porque lo único que hace es provocarte síntomas. Vívela en coherencia, aprovechala para disfrutar de la vida, para disfrutar de tu tiempo. Cuando sea el momento de ir a trabajar, ya decidirás si quieres ir o no. Y sabes, evidentemente, que por un lado o por otro, si no lo bloqueo desde el miedo, aparecerán cosas y una detrás de otra. ¿Vale? Muy bien, Cristina. Piensa eso, ¿eh? Realmente ahí yo me he encontrado muchísimos casos de esos y la gente toma conciencia de eso. Normalmente hay programas muy fuertes a nivel de árbol genealógico, de eso de no tener hijos, de los hijos se mueren al nacer o cosas de estas, ¿no? O mujeres, por ejemplo, me viene ahora a la memoria una mujer que tenía 8 hijos, pero desde el primer día que se casó con el marido, supo que ese no es el marido y el marido lo obligaba a tener hijos y ella aceptaba, evidentemente no es un problema ni del marido ni del otro, sino que yo soy una gran desvalorizada y no me planto y entonces llegó un momento que, mi mamá, no hay más hijos, ¿vale? Insisto, hay que buscar, ¿eh? Se bloqueó. ¿Qué es lo que se bloqueó? Edith, ¿dónde estás? Durante la noche, confinamiento. Vale. Ok, no sé lo que se bloqueó, Edith. Supongo que dices la transmisión, pero en todo caso luego queda colgada y podéis repasar punto por punto todo eso. Bueno, en principio fantástico porque se bloqueó internet y no. Vale, piensa una cosa, Edith, fantástico, porque cuando se bloquea internet no pasa porque sí, o sea, la casualidad no existe. Por lo tanto, quiere decir que luego cuando veas el vídeo, que yo he dicho algo que realmente tiene coherencia para ti y entonces tu inconsciente bloquea el internet, ¿eh? Las cosas funcionan así, hay que aprender a pensar de... Y no alcancé mi respuesta. Vale, te la vuelvo a decir. Siempre, espera que te busco por aquí arriba. Soy zurda, al oído interno, con narices. Vale, lo que te he dicho, a partir del confinamiento, zurda y era el diestro, por lo tanto tiene que ver con mi pareja, real o simbólica, mis amigos o mi trabajo. Y si tengo mucosidad, tiene que ver con algún conflicto sexual, real o simbólico, por lo tanto y si es desde que estoy confinada, quiere decir que desde que estoy confinada he dejado de tener una relación que ya tenía o que quería tener y no tengo, ¿vale? En la que hay una implicación sexual, insisto, real o simbólica, ¿vale? Y como la vivo en estrés y en incoherencia, pues tengo los síntomas pertinentes, ¿vale? ¿Okay? Muy bien, fantástico. Pues gratitud inmensa a cada uno de vosotros, de vosotras. La verdad es que es fantástico. Estaría aquí
horas y horas. Seguramente la semana que viene cambiaremos de hora, ya que ahora hemos empezado las clases y todo eso. Os informaré de qué hora voy a hacerlo. Intentaré que sea una hora más o menos parecida a la que estamos haciendo ahora para que la gente como Edith, como Celia puedan conectarse también, gente de alguien que luego mira el programa de Canadá y cosas de esas. Insisto, si aprendemos a vivir en coherencia, si aprendemos a vivir desde el amor y no desde el miedo, las cosas cambian en nuestra vida, ¿vale? El miedo no deja de ser una creencia y si vivimos en el miedo, lo que hacemos es vivir ese miedo y proyectar ese miedo, ¿vale? Por lo tanto, si yo tengo miedo, me voy a encontrar personas que van a reforzar ese miedo, ¿ok? Si yo vivo desde la coherencia, voy a encontrar personas que me van a reforzar esa coherencia, ¿vale? Entonces, las cosas son así y funcionan así aunque no os lo creáis, ¿vale? Mil gracias a ti, Edith. Os pondré un ejemplo, solo un pequeño ejemplo para acabar, ¿vale? Yo puedo ir por la calle con mascarilla o sin mascarilla, ya he dicho que no es el conflicto, tengo que ser coherente, y veo a alguien, ¿vale? Y si yo tengo miedo a ser contaminado, no sé qué historias, ¿vale? Pues le hablo desde lejos, le doy el codo, no sé, cosas de estas que se hacen, ¿vale? Si yo soy plenamente coherente, vivo desde la coherencia, desde el amor, y veo a esa persona y tengo ganas de abrazarlo, lo abrazo, ¿vale? Lo abrazo con fuerza y con intensidad. Y, por ejemplo, hoy me ha pasado esa historia con una persona que conozco que hacía tiempo que no veía y nos hemos visto y nos hemos abrazado con ganas y me ha dicho, oye, gracias porque realmente necesitaba ese abrazo, que alguien me abrazara ya de una puñetera vez, ¿no? E insisto, no pasa nada, es que ser coherente, hay que vivir desde el amor, no desde el miedo. Si vivo desde el miedo, me voy a encontrar miedo, me voy a bajar mi sistema inmunitario, voy a ser mucho más vulnerable, como os he leído al principio, mi capacidad de pensar se va a reducir. Normalmente, si el estrés, el miedo, lo que produce es volverte un poco más tonto, para decirlo de alguna manera. Con todos nos hemos encontrado con estudiantes, lo pone Bruce Lipton en el libro como ejemplo, que se pasan días y días o años o meses estudiando y el día del examen no les sale ni una pregunta. ¿Por qué? Porque están en estrés, lo viven en estrés y el estrés bloquea el consciente, por lo tanto piensas menos y te vuelves tonto. Pues así, lo que queráis, ¿vale? Entonces, coherencia, hacer lo que queráis, de verdad, pero coherencia, intentar ser lo más coherentes posible en vuestra vida, en lo que hacéis cada día y disfrutar de la vida. La vida está para disfrutarla, no para sufrirla, ¿eh? Hemos venido aquí a disfrutar, no os olvidéis de eso, ¿vale? Muy bien, pues nada, un abrazo bien fuerte, aunque sea virtual, me gustaría hacerlo personalmente a todos, a todas, ¿vale? Espero que alguna de las cosas que os haya dicho pues os haya servido, por lo menos os haya hecho reaccionar o, no sé, alguna historia os haya resonado. Y fantástico, gran libro, la verdad. Y insisto, a disfrutar de la vida, vale la pena disfrutar de la vida, ¿vale? Un beso muy grande, insisto, nos vemos pronto, la semana que viene cambiamos a lo mejor de día y de hora, os lo comunicaré con antelación y en todo caso si no pudierais acceder pues siempre se queda en el Facebook para que podáis repasarlo tranquilamente. ¿Ok? Un besote bien grande a todos, todas y muchísimas, muchísimas gracias de corazón porque os prometo que nunca aprendo tanto como estoy aprendiendo ahora con cada uno de vosotros.